Voy a responderle a decir que sí son leyes pro crimen. Leyes pro crimen sí. Hay que enfrentar las leyes pro crimen. Primero, la narrativa caviar de las leyes pro crimen, creo que ya la expliqué en breves segundos. Lo segundo es, nosotros no creamos comisiones especiales. Las comisiones especiales las crean las diferentes bancadas. Nosotros como Renovación Popular, si van a ver a la votación nuestra, no existe aprobación nuestra. Que han aprobado leyes pro crimen. Ojalá puedan hacer desde el partido del señor Belaunde ese trabajo que plantean, porque lamentablemente una persona que ha trabajado tanto tiempo en el Congreso y que ha hablado tan mal del Congreso, no sé qué tanto pueda ejercer una verdadera fiscalización. Leyes pro crimen sí. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches a los señores candidatos a la Cámara de Diputados. Soy Norma Yarro Lumbreras, arquitecta de profesión. Soy chiclayana de nacimiento, con 30 años de experiencia en lo que es gestión pública. Muchos hablamos de lo que pasa hoy en el Perú. A grandes problemas, soluciones inmediatas. Lo que planteamos en Renovación Popular, lo hemos planteado desde nuestro plan de gobierno, es la reducción del Estado, de 18 ministerios a 6 ministerios. Muchos dirán, ¿cómo es posible hacerlo? Sí es posible, porque hemos visto que durante todo este tiempo no ha habido un cierre de brechas. Y lo digo como profesional y con la experiencia que tengo, no solamente por elección popular, sino también como funcionaria pública. El tema, por ejemplo, muy hablado siempre de la titulación. Todo el mundo ofrece una titulación para una vivienda social. En el Perú, actualmente, y en Lima, más del 40% de la población no tiene servicios básicos. No pueden tener servicios básicos si no tienen un procedimiento que es muy simple. Empezar con el sistema de muros de contención, una ley de mi autoría, que hasta el momento el Estado no le ha brindado presupuesto. ¿Para qué necesitas tú tener los muros de contención? Para poder acceder a la titulación. Cuando tengas el título, accedes a los servicios básicos. Uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad de Lima es que el 40% de asentamientos humanos no tienen servicios básicos. El 40% de esa población vulnerable del entorno de Lima metropolitana vive sin tener la posibilidad de tener accesos ni de caminos rurales, no tiene accesos a el agua. Cuesta más que el agua que nosotros consumimos en nuestras viviendas. Y lo importante acá es legislar con un fin que las leyes se cumplan, que las leyes sean reglamentadas. En el Congreso actualmente, en el que soy parte, se ve que, por ejemplo, la ley de agua de emergencia, un proyecto de ley que fue aprobado hace un año, hasta ahora no tiene reglamentación. Leyes, por ejemplo, que en el muros de contención se tuvo, hasta el momento no se ha asignado presupuesto. ¿Y qué vemos? Que el 80% del presupuesto que es aprobado para el 2026 se gasta solamente en gasto corriente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, un Estado eficiente, reduciéndola a su máxima expresión. Y eso no significa quitarle el puesto de trabajo a la gente, sino darle la posibilidad de una mejor ejecución. Es momento de la candidata Dana Betsabe del Rosario Trejo Hernández, del Partido Morado. Cuenta usted con 30 segundos para su pregunta o su comentario. Adelante. Señora Yarro, ¿cómo espera usted que la ciudadanía confíe en el señor López Aliaga después de habernos mentido diciendo que no iba a renunciar a la Municipalidad de Lima para postular a la presidencia? Usted misma ha dicho que forma parte de este Congreso que no le importó la voz de la ciudadanía, que no quería la reelección ni la bicameralidad. Candidata Norma Martina Yarro Lumbreras, de Renovación Popular, tiene 1 minuto para su respuesta. Gracias por tu pregunta. ¿Cómo confiar en una persona como Rafael López Aliaga? Es muy simple, un hombre que enfrenta con verdades, que enfrenta sin vergüenza, enfrenta y dice las cosas claras como son y enfrenta la corrupción. Y no anda entre vendetas como otros partidos políticos que bajo la mesa negocian cargos o negocian puestos. Y yo voy a pedirles acá 1 minuto más para decirles el problema que hay en el sistema de salud. Un sistema de salud totalmente colapsado, sin un presupuesto. Yo soy autora de la ley de enfermedades raras y costosas, que hasta ahora sigue en el Congreso para que ésta pueda entrar a debate. ¿Por qué? Porque hay intereses de las grandes farmacéuticas en que esta ley no sea vista. Y tenemos a miles de personas que sufren el padecimiento de estas enfermedades costosísimas, que de eso dependen, de sus medicamentos, la vida de las personas. Creo que acá lo que tenemos que hacer es simplemente mano dura contra la corrupción.
Es momento del candidato Marco Antonio Penado Moriano del Frente Popular Agrícola FIA del Perú para su pregunta o comentario. Muchas gracias, muy buenas noches a todo el pueblo peruano. Bien, señora Norma Yarrow, teniendo en cuenta que diversos informes periodísticos han señalado que algunos congresistas que hoy buscan reelegirse han votado a favor de leyes que, según especialistas y autoridades del sistema de justicia, han debilitado la lucha contra el crimen organizado, ¿qué medidas concretas propone Renovación Popular para corregir esas decisiones legislativas y garantizar que se impulsen normas que realmente fortalezcan la lucha contra la corrupción? El tiempo se ha cumplido. Candidata Norma Martina Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, tiene 1 minuto para su respuesta. Gracias por tu pregunta, es muy importante, y sobre todo que digas que habría que evaluar estas leyes que muchos de los periódicos y narrativa caviar dice que son pro un crimen. Sí es cierto que hay algunas que hay que modificarlas, pero no todas. Por ejemplo, la de colaboración eficaz. No puede ser uno colaborador eficaz por N tiempo. Eso le permite al corrupto seguir siendo colaborador eficaz. Hay que acortar plazos. Pero yo te digo una cosa que es mucho más importante. Tenemos que trabajar en buscar un Congreso donde existan bancadas que enfrenten directamente a la corrupción. Y eso lo ha hecho Renovación Popular. Renovación Popular, con 11 congresistas, ha podido parar hoy, una ley que iba a favorecer a un prófugo de la justicia. Y creo que acá lo que tenemos que hacer nosotros es quitarnos la máscara de decir, nosotros somos aquellos que estamos luchando contra las leyes pro crimen. Esa es una narrativa caviar de un diario que es muy conocido por ser un pasquín. Es momento del candidato Diego Alonso Pomareda Muñoz de Libertad Popular. Tiene 10 segundos, o 30, perdón, para su pregunta o comentario. Renovación Popular propone reducir el gasto público, pero ¿cómo creerles si han creado en este Congreso 39 nuevas comisiones? Además, han casi duplicado el presupuesto del Parlamento. Crearon una bicameralidad a la espalda de la ciudadanía. Crearon una comisión de un supuesto fraude que nunca existió. Aprobaron leyes para quitarnos el derecho al referéndum, leyes pro crimen, leyes que debilitaron la reforma universitaria. Por los actos los conoceremos, y a Renovación Popular ya los conocemos. Candidata Norma Martina Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, tiene 1 minuto para su respuesta. Gracias. Qué bueno que nos conozcan, que no somos personas que no pactamos bajo la mesa. Y me parece muy interesante la opinión del futuro candidato. Primero, la narrativa caviar de las leyes pro crimen, creo que ya la expliqué en breves segundos. Lo segundo es, nosotros no creamos comisiones especiales. Las comisiones especiales las crean las diferentes bancadas. Nosotros, como Renovación Popular, si van a ver a la votación nuestra, no existe aprobación nuestra, como tampoco nos gustan los proyectos de ley que son declarativos. Pero vamos a ir un poquito más allá. Cuando uno entra a un Congreso de la República y se ve por una votación, y lo debe saber el señor que es constitucionalista, que para llegar a tener 2 cámaras se necesita de una reforma constitucional y de 2 periodos legislativos. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver cómo funcionan estas 2 cámaras, siempre y cuando la población sepa elegir bien a sus representantes. Según el sorteo público realizado el 23 de febrero, corresponde el turno a la representante del Partido Morado, quien contará con 2 minutos y 30 segundos para su exposición. Candidata Dana Betsabe de Rosario Trejo Hernández tiene, a partir de ese momento, 2 minutos y 30 segundos. Adelante. Muy buenas noches, estimados ciudadanos. Operación Deróguese. Eso es lo que propone el Partido Morado en un gobierno morado. Nosotros no podemos tolerar la cantidad de leyes pro crimen que ahora dice que fue de personas caviares. En realidad, los caviares no somos nosotros. Nosotros no comemos un buffet todos los días en el Congreso. Pero vamos a venir a explicar las propuestas. Sabemos que este sistema de salud está cada vez más precario. Lo que nosotros proponemos es una historia clínica universal para tener toda la información de los pacientes, ya sea en el sector público o en el sector privado. La educación, otro gran problema actual. Se han encargado de destruir a la SUNEDU. Por eso, el Partido Morado no tiene miedo de decir, y lo ha puesto en su plan de gobierno, que vamos a restaurar a la SUNEDU, porque la educación no se negocia, porque la riqueza de nuestro Perú no solamente está en sus minerales,
está en el talento de todos los peruanos. Me quedo corta en mencionar la cantidad de muertos que han habido a causa de la delincuencia. 7 muertos diarios, 7 personas que mueren trabajando, estudiando y viven con miedo. Vivimos con miedo. Por eso, el Partido Morado propone 4 unidades especializadas: antisicariato, antimafia, antiextorsión y fuerza masónica para poder eliminar la tala y la minería ilegal. El Partido Morado sabe que de llegar a ser gobierno no va a tener miedo para derogar todas esas leyes y para hacer realidad el proyecto de vida de todos los peruanos, que es lo que nosotros proponemos dentro de nuestros principios. Por eso, este 12 de abril, junto a Mesías Guevara, vamos a brindarle a la ciudadanía la opción de un gobierno de calidad, un gobierno que sepa realmente gestionar, porque tenemos un equipo técnico detrás que nos va a permitir hacerlo. El Partido Morado es un partido institucional, es un partido que no tiene miedo de enfrentarse y de salir a las marchas como lo ha hecho siempre y en cada circunstancia. No tenemos miedo de decir que el Perú será grande. Es momento de que la candidata Norma Martina Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, pueda tomar sus 30 segundos para una pregunta o comentario. Adelante. Gracias. Simplemente voy a comentar respecto al tema del hacinamiento en cárceles, y hay un tema que es muy importante que todos lo comprendan: la reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial, y también de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Hemos visto claramente cómo no se ha podido luchar contra el crimen organizado, sicariato y extorsión, porque no existe la posibilidad de que el Poder Judicial y el Ministerio Público trabajen en conjunto. La reforma urge en estos momentos. Corresponde el turno a la candidata Dana Betsabel Rosario Trejo Hernández del Partido Morado. Tiene 1 minuto para su respuesta. El Partido Morado sabe que para proponer construcción de penales, hospitales y cualquier otra cosa, nosotros necesitamos recaudar dinero. Este dinero no lo podemos recaudar como se debería, porque este Congreso se ha encargado de aprobar leyes que solamente dan beneficios fiscales a las grandes empresas. Entonces, cuando alguien prometa muchas cosas, lo primero que hay que preguntar es si realmente van a contar con ese dinero para poder hacerlo. No engañemos a la ciudadanía de que vamos a construir grandes cosas. Primero, ¿con qué dinero lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Por eso, el Partido Morado propone derogar todas esas leyes que le han dado beneficios enormes a las grandes empresas y que se ha encargado de afectar la justicia de los emprendedores, que ellos sí trabajan todos los días. Gracias. Es el turno del candidato del Partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Marco Antonio Penado Moriano. Adelante. Muchas gracias. Desde nuestra propuesta legislativa también planteamos medidas orientadas a fortalecer la transparencia del Estado, como la creación del registro de proveedores del Estado por especialidad, que busca mejorar las contrataciones públicas y prevenir actos de corrupción en el uso de los recursos públicos. Frente a este problema que afecta gravemente la confianza de la ciudadanía, ¿qué iniciativas legislativas propone su partido para prevenir la corrupción y garantizar así una gestión pública más transparente y eficiente? Es momento de la respuesta de la candidata del Partido Morado, Dana Betsabel del Rosario Trejo Hernández. Tiene 1 minuto. Muchas gracias por la pregunta. El Partido Morado propone en su plan de gobierno un tribunal parlamentario independiente, porque es muy conocida la frase "Otorongo no mata a Otorongo". Entonces, no es posible que los mismos congresistas estén investigando y ellos mismos decidan si son culpables o no de actos de corrupción. Por eso, este tribunal se va a encargar de juzgar y va a ser elegido por meritocracia, por ciudadanos que no tengan nada que ver con el Congreso. Es la única manera de garantizar que no haya corrupción. Asimismo, proponemos que los delitos de corrupción no van a prescribir. No, ya no podemos dar la otra mejilla. Si una persona le falló al Perú, ya no vamos a permitir que eso vuelva a pasar. Asimismo, vamos a proponer en todas nuestras iniciativas, vuelvo a repetir, derogar estas leyes. Es lo primero que tenemos que hacer para construir el Perú que tanto queremos.
Es el turno del candidato Diego Alonso Pumareda Muñoz, de Libertad Popular. Cuenta usted con 30 segundos. Desde Libertad Popular tenemos un especial interés en la SUNEDU para protegerla y darle independencia. Por ejemplo, proponemos la constitucionalización de la SUNEDU como un órgano autónomo que no tenga dependencia política, administrativa ni económica. Y además que el consejo directivo sea elegido por un concurso público a través de Servir y que haya un consejo consultivo de estudiantes. ¿Qué opina el Partido Morado de esta propuesta o cómo pensarían fortalecer a la SUNEDU frente al ataque de los intereses particulares de los que están en el poder? Candidata Dana Betsabe del Rosario Trejo Hernández del Partido Morado tiene 1 minuto para su respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos planteado una postura fuerte en relación a la SUNEDU. La ley universitaria, si bien es cierto, sigue, no está igual como la planteamos, como la planteó el general Mora. El Partido Morado va a restaurar a la SUNEDU, va a volver el licenciamiento obligatorio para las universidades, porque no es posible que se licencien una vez y luego no tengan que pasar ningún otro requisito. Mi pregunta es, ¿por qué este pacto mafioso quiere ignorantes a las personas? Hoy en día, 7 de cada 10 estudiantes que egresan no encuentran trabajo en la carrera que eligieron. Y eso es una pena, es una estafa para las familias que pagan, que se endeudan, que posponen viajes para poder pagar la educación de sus hijos. ¿Y qué reciben? Una titulación bamba, de una universidad bamba. Muchas gracias. Seguimos entonces con el orden de participación determinado por sorteo el 23 de febrero y corresponde ahora el turno del siguiente representante de la organización política. Esta vez es del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, quien dispone de 2 minutos y 30 segundos. Adelanta el candidato Marco Antonio Penado Moriano. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a todo el pueblo peruano. Mi nombre es Marco Antonio Penado Moriano. Vengo a representar al Frente Popular Agrícola FIA del Perú, un partido ya con 37 años en carrera política, trabajando en el agro, en las fronteras, en lugares donde lamentablemente el Estado lo tiene abandonado. Hemos trabajado ya más de 36 años en el proyecto de Fronteras Vivas. En nuestro país, cerca de 9 millones de hectáreas tienen alto potencial agrícola. Cerca de 5 millones producen actualmente. Es decir, que otros 4 millones lamentablemente se cuentan abandonados por el Estado, ya sea por falta de infraestructura, falta de riego, falta de investigación también por parte también de universidades del agro. Nunca hay que olvidar a la Universidad Agraria de La Molina, que también cada año saca egresados muy capacitados en el agro, pero lamentablemente muchos de ellos a veces prefieren trabajar en el sector privado que en el sector público. Ahora, dentro de estos 5 millones, el 95% de agricultores lo representa la mediana y pequeña agricultura, y solo el 5% lo representan las grandes agroexportadoras, que en su mayoría están en toda la franja peruana, de la franja costera de nuestro país. Como sabemos, el año pasado se han aprobado leyes, beneficios fiscales, beneficios tributarios a estas agroexportadoras. Pero ¿qué hay de ese 95%? Por eso desde el FREPAP proponemos darle beneficios tributarios también a ese 95% para que deje de sobrevivir y empiece a crecer. Queremos que dé el siguiente paso a la industrialización, que le dé valor agregado a sus productos para así poder alcanzar mercados internacionales. Porque ahí nos damos cuenta, y el FREPAP siempre ha sabido que ese 95% es el motor del agro peruano. Porque el agro no es el pasado de nuestro país, es el hoy de nuestro país, y la agricultura es un pilar fundamental para la alimentación. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú es un partido agrario ecologista que sabe que la alimentación depende de la agricultura, y nuestros hermanos agricultores trabajan día a día. Entonces yo creo que ellos se merecen todo el apoyo necesario para salir adelante. Pero no solo apoyarlos con beneficios tributarios, sino también con investigación científica. Muchos profesionales del agro salen y lamentablemente buscan trabajo o mendigando a empresas privadas cuando pueden trabajar para el Estado. El Estado puede aprovechar dándoles trabajos de investigación y así puedan titularse. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es la oportunidad de la candidata Norma Martina Yarrow Contreras, de Renovación Popular. Tiene 30 segundos la candidata Norma Martina Yarrow Lumbreras para hacer su exposición. Muchas gracias. Lo importante que tenemos que ver acá es el problema del sistema de salud. Nosotros tenemos una propuesta que significa poner todas las postas médicas en nivel 1 de manera, digamos, moderna.
y colocar un hospital de la solidaridad en cada una de las regiones, capitales de regiones. Para eso necesitas de la inversión público-privada. Creo que es importantísimo que la empresa pública y privada puedan llegar a buenos consensos para llevar al Perú adelante. Es momento para que el candidato Marco Antonio Penado Moreano del Frente Popular Agrícola FIA del Perú tome el minuto que le corresponde. Muchas gracias. Sí, así también queremos proponer también fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Educativa mediante la implementación del registro escolar, pero con un enfoque integral. ¿Cuántas veces un problema de salud o de mala alimentación ha frenado el aprendizaje de nuestros niños? Por eso en el FREPAP modificaremos el registro escolar único para que así se le dé seguimiento a la buena alimentación y que goce de buena salud mental, para que así los alumnos puedan tener un buen desarrollo cognitivo y tengan un buen desarrollo académico, y para que en el futuro sean buenos profesionales y se inserten rápidamente en el mercado laboral. Así también queremos hacer reformas de la ley universitaria, ya que sabemos que la SUNEDU se ha ido debilitando pues, por leyes que se aprobaron en el 2022, la cual debilitaron y ahora dentro del Consejo Directivo están representantes de universidades públicas y privadas, y esto puede generar con el tiempo un conflicto de intereses. Muchas gracias. Gracias, candidato. A continuación, la candidata Dana Betsabé del Rosario Trejo Hernández del Partido Morado tiene 30 segundos para su pregunta o comentario. Gracias. Ustedes han mencionado que el agro es importante en el Perú, y es cierto, coincidimos en ello. Sin embargo, me preocupa la postura que tiene el partido en relación a la minería. ¿Ustedes, en un eventual gobierno, seguirían ampliando el REINFO o simplemente lo eliminarían? Gracias. Es momento de que el candidato Marco Antonio Penado Moreano del Frente Popular Agrícola del FIA del Perú pueda responder. Muchas gracias. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú reconoce que el Perú es un país minero. Sabemos que la minería afecta directamente a la agricultura. Sabemos que existe la minería ilegal, la minería informal, la minería formal, la minería artesanal. Debemos diferenciar la minería ilegal de la minería informal. La minería informal es aquella que tiene la posibilidad de formalizarse. Lo que sí tenemos que combatir es la minería ilegal, que muchas veces genera contaminación de aguas, ¿no? Así, por ejemplo, en mi experiencia como ingeniero agrónomo, he tenido casos de plantas o cultivos que a la hora de cosechar tienen altos contenidos de cadmio, por ejemplo. Entonces, son cosas que debemos solucionar en nuestro país, que los estudios de impacto ambiental no lo hagan las mismas empresas mineras, sino que lo haga un órgano independiente para que así haya un resultado parcial y la agricultura en nuestro país se pueda desarrollar con efectividad. Muchas gracias. Es momento de que el candidato Diego Alonso Pumareda Muñoz de Libertad Popular haga una pregunta o comentario en 30 segundos. Desde Libertad Popular consideramos que la votación y la ciudadanía siempre debe estar al lado de la decisión final del pueblo. Pero la pregunta es lo siguiente. Ustedes formaron parte de la mayoría parlamentaria del año 2020 que eligió a Manuel Merino y que desencadenó una crisis social y política. Como consecuencia murieron 2 compatriotas. Yo quisiera preguntarles, ¿se arrepiente el FREPAP de haber sido parte de esta coalición y asumen alguna responsabilidad política por haber formado parte de esta coalición autoritaria? Damos paso al candidato Marco Antonio Penado Moreano del Frente Popular Agrícola FIA del Perú para su respuesta. Bien, el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, el FREPAP, obtuvo 15 congresistas en el año 2020, lo cual fue una gran mayoría y se lo debemos al voto de la población. Nosotros sabemos que el FREPAP actuó, ¿no? El presidente Merino ejerció el cargo, pero de manera constitucional. El FREPAP no tuvo intereses de por medio. Por lo tanto, al contrario, el FREPAP siempre ha trabajado de la mano por el pueblo, ha creado leyes a favor de la educación en tiempos de pandemia, firmó a favor del retiro de las AFP, eliminó la inmunidad parlamentaria, que actualmente este Parlamento lamentablemente lo ha recuperado, pero el FREPAP propone otra vez eliminar la inmunidad parlamentaria, como lo logró en el año 2020, y yo les digo que el FREPAP, señores, sí cumple. Por eso este 12 de abril, danos tu voto, danos tu confianza, hermano peruano, y no te defraudaremos porque el FREPAP sí cumple.
Continuando con este bloque, invitamos ahora al representante de Libertad Popular a presentar su agenda parlamentaria. Candidato Diego Alonso Pomareda Muñoz cuenta con 2 minutos y 30 segundos para su exposición. Adelante. Desde el año 2021, 1 millón de peruanos se han ido del Perú. 1 millón de sueños. 1 millón de familias destruidas. Y quienes hoy se encuentran en el poder, no les importó. Y el éxodo continúa. 57% de los jóvenes en nuestro país quieren irse del país por falta de oportunidades, porque no tienen derechos a acceder a una educación de calidad, porque no tienen el derecho a poder tener un empleo digno, porque tienen miedo de salir a la calle. Y eso a Renovación Popular no le importó. Tendremos en unas semanas que elegir un Senado, esa bicameralidad a la que nos opusimos en el año 2018 vía referéndum. Y eso a Fuerza Popular no le importó. Y no se trata solo de la democracia, sino de nuestros derechos. Se trata de nuestra tranquilidad y no podemos estar tranquilos sabiendo que 5 peruanos mueren cada día, producto de la extorsión y producto de la delincuencia. Y eso, Alianza para el Progreso, no le importó. Y no le importó a Perú Libre, y no le importó a Avanza País ni a Podemos Perú. No le importó afectar nuestra institucionalidad, nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades. No les importó quebrar el equilibrio presupuestario. ¿Y saben qué? No les va a importar. No les importamos. Pero si hay algo que no pueden destruir, es la decisión de la mayoría de peruanos de poder decir que sí podemos luchar por este país. Y eso no es un privilegio. Eso es nuestro derecho y no nos lo van a arrebatar. Quiero decirles que si queremos luchar por un país en el que valga la pena quedarse, tenemos que hacerlo a través de la política. Una política diferente, una política en la que ellos no estén involucrados. Y por eso tenemos que llegar a un acuerdo mínimo. No podemos seguir eligiendo los mismos de siempre y decir con firmeza, por estos no. De Libertad Popular, el Partido del Cóndor, y de Rafael Belaunde tenemos las prioridades claras. Por eso ya tenemos nuestro primer proyecto de ley. Un proyecto de ley que busca derogar 15 leyes nefastas de este Parlamento, que nos han quitado los derechos a la educación, nuestras libertades artísticas, que han aprobado leyes pro crimen sí, leyes pro derechos, pero de los delincuentes. Y no solamente eso, sino hay que decir que los partidos de turno no les importa, pero a Libertad Popular sí le importa. Y por eso estamos aquí para decirles que sí es posible hacer una política diferente. Tiempo concluido, es el turno de la candidata Norma Martina Yarro Lumbreras de Renovación Popular. Tiene 30 segundos para su pregunta o comentario. Gracias. Ojalá puedan hacer desde el partido del señor Belaunde ese trabajo que plantean, porque lamentablemente una persona que ha trabajado tanto tiempo en el Congreso y que ha hablado tan mal del Congreso, no sé qué tanto pueda ejercer una verdadera fiscalización. Quería preguntarle al señor candidato qué piensa sobre la ley de amnistía. El candidato Diego Alonso Pomareda Muñoz de Libertad Popular tiene 1 minuto para su respuesta. Yo he sido clarísimo en contra de este Congreso, un Congreso autoritario que ha cercenado libertades, que ha erosionado la democracia y nuestra institucionalidad. Nos han dado razones para explicar y para decir esas cosas. Yo dije eso y dijeron que había afectado la dignidad parlamentaria. Quienes afectan la dignidad parlamentaria son los congresistas actuales y que tienen la frescura el día de hoy de presentarse a la reelección, cuando la población dijo claramente no a la reelección parlamentaria. Y yo sí voy a responder, señora Narro. Voy a responderle a decir que sí son leyes pro crimen, que si con esa aplicación de la norma de colaboración eficaz que usted defiende, el señor García, el señor Humala, el señor Toledo, no estarían procesados o en la cárcel. Usted defiende esa impunidad, usted defiende este pacto autoritario y usted lo representa y lo encarna en este momento y hay que decírselo directamente, porque yo no me voy a callar. Acá no estamos en el Parlamento donde la gente no le dice las cosas en la cara, no estamos para hacer un clip de 15 segundos de TikTok, estamos para debatir y dar argumentos. Señora Narro, ojalá que no vuelva al Congreso. Es el momento de la candidata Dana Betsabe del Rosario Trejo Hernández del Partido Morado para su pregunta o comentario. Adelante. Sí. Señor Diego Pomareda, usted como docente universitario sabe que para lograr una meta se necesitan indicadores y presupuesto. Sin embargo, su plan de gobierno no tiene indicadores, ni mucho menos presupuesto. Esa es una preocupación porque pareciera más una lista de deseos que en realidad una propuesta concreta y viable para el país.
Candidato Diego Alonso Pomareda Muñoz, de Libertad Popular, tiene 60 segundos para su respuesta. Hay que hacer la tarea completa. Parece que el Partido Morado solamente ha leído el resumen. El plan de gobierno de Libertad Popular tiene 96 páginas, tiene una introducción muy solvente y tiene indicadores completos. Ha leído un documento que seguramente no ha podido encontrar, pero yo se lo podré dar cuando acabe el debate. El Partido Morado también ha dicho que las leyes se derogan a través de disposiciones del gobierno. Eso es equivocado técnicamente. Quienes derogan las leyes es el Parlamento, es el Poder Legislativo. Eso hay que tenerlo claro si uno quiere ser candidato a la Cámara de Diputados. Y también voy a cerrar diciendo, por ejemplo, cuando decimos hay que enfrentar las leyes pro crimen, Renovación Popular dice caviar, caviar, caviar. No saben decir otra cosa. No tienen argumentos. Estamos aquí para notificarles que ese tipo de prácticas, ese tipo de política se acabó. Por eso le pido a la ciudadanía, no renovemos el contrato a estos políticos, no les demos otra oportunidad. La decisión está en nuestras manos este 12 de abril. No les demos nuevamente la oportunidad de seguir deteriorando nuestro país. Es momento del candidato Marco Antonio Penado Moriano, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú. Tiene usted 30 segundos. Muchas gracias. Hablar de la lucha contra la corrupción en el Perú no es solo un discurso político. Es una necesidad urgente para recuperar la confianza de la ciudadanía. Y yo le pregunto al candidato Diego Pomareda, ¿qué iniciativas legislativas propone su partido para evitar así el desequilibrio de poderes, ya que sabemos que actualmente el Poder Legislativo lamentablemente está tomando el control sobre el país, vacando presidentes cada 3 meses, abusando de su cuestión de confianza con los ministros? Muchas gracias. Candidato Diego Alonso Pomareda Muñoz, de Libertad Popular, tiene 1 minuto para su respuesta. Desde Libertad Popular somos conscientes que lo urgente es lo político. Si no sacamos a aquellos que están actualmente en el poder, va a ser imposible hacer las reformas correspondientes. Pero voy a responder directamente con propuestas. Vamos a eliminar la vacancia por incapacidad moral para ponerla en el artículo 117 de la Constitución y que sea un juicio político. Vamos a aprobar la muerte cruzada para que si se va el Ejecutivo o se va el Congreso haya elecciones generales y que el pueblo sea el que decida. Vamos a proponer también una renovación por mitades en el Parlamento para que la ciudadanía sea la que premie o castiga a aquellos que están en el poder, como por ejemplo los de Renovación Popular. Vamos a aprobar también que se cambie las altas designaciones de las altas autoridades del Estado. No más el Congreso exclusivamente va a elegir al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo. Vamos a cambiar también los juicios políticos para que no sean un instrumento de persecución al adversario. Vamos a cambiar todo esto y más. Dennos su confianza en Libertad Popular con Rafael Belaúnde a la cabeza. Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces escuchábamos este debate, ¿no? Hay varios puntos por ver, ¿no? Primero, Norma Yarrock, lo que ha manifestado Norma Yarrock sobre sus propuestas. Hemos escuchado un poco más de propuestas de Norma Yarrock, bueno, ataques por parte, era obvio, ¿no? Que iban a ir a atacar a Renovación Popular. El candidato, ¿no? Diego Pomareda, que al parecer tiene un discurso hecho, amigo. Tú entrevista que lo ves a Diego Pomareda, escuchas lo mismo. Las leyes pro crimen, las leyes pro crimen, las leyes pro crimen. Bueno, ahora hemos visto que la última intervención que ha tenido prácticamente ha hecho un clic para sus redes sociales, ¿no? Hemos visto que hablaba a la Cámara para sus redes sociales, siempre contra Renovación Popular, porque es lo que tiene que bajarse cualquier candidato que va con Renovación Popular porque está primero en las encuestas. Bueno, en el tema del Partido Morado hemos visto que han incidido bastante con el tema de la SUNEDU. La candidata ha hecho énfasis en el tema de la SUNEDU porque se ha quitado la SUNEDU, y el candidato pues el FREPAC siempre con el tema agrícola, ¿no? Bueno, la verdad que no he escuchado propuestas claras de el candidato de Libertad Popular, de Diego Pomareda. Lo digo y lo vuelvo a repetir, sin propuesta. No sé qué tanto le alcance este discurso que tiene Pomareda para poder llegar al Congreso de la República. Si tú vas a ver sus clics en redes sociales, no tiene propuestas, ¿no? Solo su propuesta de llegar al Congreso se basa en quitar las supuestas leyes pro crimen. Todas son leyes pro crimen, dice, según el señor Pomareda, ¿no? Leyes nefastas, 15 leyes pro crimen, dice que hace su trabajo quitar en el Congreso de la República. Por parte de Norma Yarrock lo hemos visto tranquila, pero el tema es el siguiente, ¿no? Cuando te toca primero en uno de estos debates que no tiene pues un ida y vuelta en palabras, siempre el que va a cerrar tiene un poco de ventaja, ¿no? Porque vemos que acá lo pusieron a cerrar al candidato Caviar para que ya no haya, como se dice, una respuesta por parte de Norma Yarrock. Se manejan así
estos debates, no es un ida y vuelta como debería ser, pero al final Yarrow, a pesar de los ataques, ha salido bien parada.